Hoy vamos a hablar de un tema que no es muy popular tampoco y quizás por eso no se predica, pero es necesario. Lastimosamente nosotros como pastores, como líderes y quizás como predicadores no hablamos o nos acostumbramos a hablar nada más de ciertas partes del consejo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a exponer todo el consejo de Dios, nos guste o no nos guste, porque Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras. Amén. Y por eso nosotros tenemos que escuchar lo que Dios tiene para decir. Y la palabra es una espada de dos filos, porque no es que yo me pongo aquí a hablarle a usted, la palabra también me va a hablar a mí. Y la palabra también me va a cortar a mí, porque yo estoy animado a compartirla. Y usted está animado a escucharla, porque usted está aquí porque Dios cuenta con usted. Yo quiero que usted sepa eso. Nunca se sienta menos que nadie. No hay situación tan difícil que Dios no pueda resolver. Amén. Si estamos de pie es porque Dios así lo quiso. Amén. Y esto es algo que usted debe saber. Amén. Y hoy quiero pedirle que me acompañe al capítulo 21 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21 es una historia conocida. Y cuando la tenga, se pone sobre sus pies, vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 21, último capítulo del Evangelio de Juan. Último capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Nos ponemos de pie todos para leer la palabra de Dios en reverencia. Y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo, perdón, desde el versículo 4, ¿no? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, o sea, estaban lejos de la tierra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu escritura, Señor, porque ella nos habla lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre eterno, por este momento tan bello y tan único que podemos venir aquí aún con el corazón dolido para escuchar tu voz. Yo te pido, Señor, que tú traigas consuelo a las almas heridas, que tú traigas consuelo, Señor, a través de tu palabra en momentos como estos. Aun cuando hay momentos donde las cosas no salen bien, enséñanos qué hacer, Señor. Padre, toma control de mi hablar, de mi pensar, porque voy a hablarle a un pueblo redimido por tu sangre. No es cualquier pueblo, Dios. Muévete, Espíritu Santo, conforme sea tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, toma asiento, mi hermano. Ahora sí, póngase cómodo. Hoy salimos de aquí a las 2 de la mañana. No. Miren, mis hermanos, ustedes se acordarán que desde que éramos chicos, cuando éramos chicos, nuestros padres o los familiares con que nos criamos nos habían inculcado esos principios básicos axiomáticos. Yo creo que todo el mundo los ha escuchado. Corríjame si estoy equivocado. Siempre nos han dicho: si tú te portas bien, las cosas van a salir bien. Si tú haces las cosas mal, todo va a salir mal. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? A todos nos han enseñado eso. Y nos han enseñado eso de manera que nos pusieron unos lentes para ver la vida de esa manera. Y la cosmovisión de esa vida es que si nosotros nos portábamos bien, indefectiblemente las cosas tenían que salir bien. No había forma de que fuera diferente.
Nuestros padres nos enseñaron eso así. Y resulta y acontece que cuando crecemos, nos criamos con esos lentes y vemos la vida así. Pero de pronto, algo sorpresivo ocurre. Cuando usted viene portándose bien, entre comillas, y algo sale mal, ¿y ahora qué hacemos? Porque no nos habían dicho esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué las cosas salieron mal si según lo que a mí me enseñaron era que si yo hacía las cosas bien, todo salía bien? Y de eso vamos a hablar esta noche. El título de este mensaje es El fracaso en la vida del cristiano. ¿Se da cuenta? Porque es una palabra un poco impopular, porque nadie habla de esto. A todos nosotros nos enseñaron que cuando venimos a Cristo todavía tenemos esos lentes, y es fácil para nosotros entender la Biblia en esos pasajes que dicen que Dios te va a bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te va a dar lo mejor. Pero muy pocas veces leemos otros pasajes que también están inspirados por el Espíritu Santo y que hacen que esos lentes se empañen. Aquellos pasajes que dicen: en el mundo vas a tener aflicción, van a venir tropiezos. O aquel capítulo 7 que dice Romanos, donde Pablo dice: lo que no quiero hacer termino haciéndolo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esos son textos que empañan esos lentes y no queremos leerlo, porque cuando todo sale bien o cuando sale mal, nos ponemos las pilas y decimos: salió mal porque yo me porté mal, porque las cosas no las hice como debía hacerlas. Y empezamos a buscar culpables. ¿Sabe? Una de las pruebas más contundentes de que usted tiene los lentes puestos es que cuando usted leyó el libro de Job, se sorprendió. ¿Cuántos se sorprendieron cuando leyeron el libro de Job? A ver, sinceramente, ¿cuántos? Todos nos sorprendimos. ¿Por qué? Porque mismo la Biblia dice que Job era un hombre perfecto. Y si era un hombre perfecto, ¿por qué le pasó lo que le pasó? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Se han preguntado por qué le pasó todo esto malo a Job? Si Job era un hombre perfecto, conforme al carácter de Dios. Y no es sino hasta cuando vamos al capítulo 40, versículo 4 del mismo Job, que entendemos el porqué. La Biblia dice que Job decía: he aquí que soy vil, ¿con qué responderé? Me llevo la mano a mi boca. O sea, mejor me tapo la boca. ¿Sabe? Esa declaración, después de 39 capítulos donde los amigos de Job lo acusaban y le decían: te va mal porque tú tienes un pecado oculto, porque eres un hipócrita, algo hiciste para que te vaya mal. Y la realidad es, mis amados hermanos, que hemos estado viendo la vida con lentes equivocados. No es aquel que se porta bien el que le va bien siempre. A veces las cosas también salen mal. Por más que te esfuerces, por más que hagas las cosas bien, por más que metas a Cristo en la ecuación, te va a ir mal en algún momento. El punto es, ¿cuál va a ser tu reacción? No puede ser como los amigos de Job, que buscaron culpables y empezaron a culpar a todo el mundo y a decir esto y aquello. No, porque la vida no está en nuestro control. El Señor es el que está en control. Amen. Él es soberano y Él sabe por qué las cosas salen como salen. Si usted terminó de leer el libro de Job, al final se va a dar cuenta de que él fue doblemente bendecido. Fue más bendecido al final que al principio. Amen. Lo cual quiere decir que en el proceso Dios tiene que madurar tu fe. Si a Job no le hubiese ido mal nunca, quizás él se hubiese llenado de soberbia y orgullo y hubiese dicho: las cosas salieron bien porque yo lo hice todo bien, y no le dio la gloria a Dios, siendo que Dios es el que permitió que todas las bendiciones vengan a él. Y esto mismo le pasó a Pedro. Si viajamos un poquito más en el tiempo, vamos a encontrarnos en esa última cena que tuvo Jesús, que la hemos visto en tantas películas, la hemos leído tanto. Y Jesús hizo una pregunta interesante. Él dijo: alguno de ustedes me va a traicionar. Esa fue la declaración que hizo Jesús. Aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, ¿quién se iba a atrever a traicionar a Jesús si habían caminado con él 3 años, viéndolo hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, y aún así alguien lo iba a traicionar? ¿Cómo puede ser eso? Pero hay dos cosas interesantes. Número uno, que todos los apóstoles empezaron a decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te traicionaré? O sea que ellos no estaban seguros de sí mismos. ¿Me siguen? Hay alguien que está agarrando la palabra aquí.
sentían seguros de sí mismos. Y ellos estaban vulnerables. Y por eso con sinceridad le preguntaban: Señor, ¿acaso yo te voy a traicionar? Y lo segundo más interesante es lo de Judas, que Judas sabía que lo iba a traicionar, y aún así le preguntó: Maestro, ¿seré yo maestro el que te traicionaré? Cuando ya días antes estaba planificando su traición. Ahí hay una tercera cosa más que quiero agregar. ¿Por qué los discípulos no sospecharon de Judas? ¿Por qué cuando Jesús dijo: alguno de ustedes me va a traicionar, y los discípulos hubiesen dicho: claro, va a ser Judas, porque Judas es el rebelde, el ladrón, todo el mundo sospecharía de él? ¿Sabe por qué? Porque Judas supo esconder su hipocresía. Judas supo esconder su hipocresía. Todo el mundo se sorprendió al saber que Judas lo había traicionado. Él supo esconder su falta de fe. Para él Jesús no era el Mesías que él quería. Él supo esconder su maldad y nadie sospecharía de él. Y eso pasa también en nuestra iglesia, en las comunidades cristianas. Sospechamos cosas de otros y no vivimos una fe conforme a la palabra de Dios. Y eso es el verdadero fracaso. Porque el fracaso no es que te vaya mal o que Dios ponga una prueba sobre tu vida. El verdadero fracaso es cuando tú escondes las cosas, cuando tú vives una vida falsa, una vida que tú no eres aquel que dices que sos, sino que tus acciones demuestran que tú eres otra cosa distinta. Ese es el verdadero fracaso. El fracaso no es que tú hagas las cosas bien y de pronto sale todo mal, invertiste dinero, tiempo, esfuerzo y bueno, me salió mal. O como la gente dice: bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. No, claro, obviamente que sí. Pero ¿cuál es la enseñanza que tú sacas de eso? Porque lo mismo le pasó a Pedro. Pedro, después que Cristo había resucitado, que había demostrado quién era, él volvió a hacer lo mismo de antes, volvió a pecar. No se dedicó a hacer lo que Jesús le había encargado, se fue a donde Dios lo sacó. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, a veces obramos así. Cuando sale algo mal, lo primero que yo hago es irme de la iglesia. Lo primero que hago es irme a otro lado, volver a donde Dios me sacó, al mundo, volver a lo mismo y volver atrás. Cuando viene la tormenta, yo me quiero regresar a donde Cristo me sacó. Y no termino aceptando que las tormentas van a venir, que los momentos difíciles van a estar ahí. Pero no te olvides que Cristo prometió estar en tu barca. Él prometió estar en tu barca. Él está contigo. Aunque tú veas que tú no estás avanzando, tú tienes que confiar en que Él está, aunque los cielos se sientan de bronce, aunque tú pienses que tus hijos nunca van a llegar a Cristo, o que tu familia nunca va a ir a Él. Tú tienes que confiar, porque la confianza es una fe que Él mismo pone en ti. Y cuando Él vino a la playa, como dice el pasaje, Pedro era un hombre experto en la pesca, se había dedicado toda la vida a la pesca, pero pasó toda la noche y no hizo ni un solo pescado. No pescó ni uno solo. Y cuando Jesús se le acercó en la tierra firme, en el lugar de nuestra seguridad, le dijo: echen la red a la derecha. Porque cuando Jesús dice algo, más vale obedecerle. ¿Por qué? Porque cuando le obedecemos, ahí están los resultados, ahí está el éxito. Cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme, más vale que le obedezcas, porque te vas a evitar no solamente malos momentos, sino el verdadero fracaso, que es quedarte en el lugar donde Dios no quiere que estés. Hace 500 años no se usaba, creo que debe tener 200 o 300 años, la palabra fracaso, y viene del italiano fracasare, que significa que un barco naufraga y se arruina. De ahí viene la palabra fracaso. Y nosotros entendemos eso, absorbimos esa palabra y se la atribuimos a todos los malos momentos como una pérdida, como una ruina. Pero a veces nos olvidamos también que hay cosas que es mejor perderlas que tenerlas. Hay gente que es mejor perder que conservar. Hay momentos que es mejor que perdamos y con eso también aprendemos a ganar. Porque ganar también significa saber ceder, saber perder ciertas cosas. Esa pareja tóxica, esa persona que te abusa, ese momento que siempre estás atesorando en tu corazón, es mejor que lo pierdas para que puedas ganar. No es un fracaso que tú hayas tomado una decisión de vida con una persona y que esa persona haya resultado ser lo que tú no esperabas que era, y te haya traído dolor, te haya traído sufrimiento. Eso no es un fracaso, depende de cómo lo veas. El fracaso significaría entonces que vos te hundas con el momento, pero si tú estás de pie, no fracasaste.
Si tú estás de pie, no fracasaste. Tú seguiste adelante porque Cristo te ha sostenido. El verdadero fracaso es quedarse abajo, en el suelo, volver a ese lugar donde Dios me sacó y no seguir avanzando. Yo puedo tener muchos errores, muchos defectos, pero me mantengo en pie. ¿Sabe por qué? Porque confío en el Dios que me llamó. Amén. Y si Dios me llamó, Dios me va a llevar a su final. Amén. Porque dice la Biblia que el que empezó la obra en ti, la perfeccionará. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay gente que no está despierto todavía, ¿eh? Voy a tener que aplicar la de Harrigan. ¿Sigo o paro? Bueno, entonces, mis hermanos, hay momentos en que las cosas van a ir mal. Hay momentos en que van a salir mal las cosas. Yo les quiero compartir una anécdota que viví que me causa cierto sentimiento compartirla. Hace un tiempo, antes de que yo viniera aquí a Argentina, yo había pasado por un mal momento y me quedé sin trabajo en Venezuela. Y fue un momento muy difícil porque mi papá había fallecido, ya tenía años de fallecido, y vivíamos nada más con mi hermana y mi mamá. Mi mamá mantenía la casa porque yo me había quedado sin trabajo. Ya los pocos dineros que yo tenía lo había gastado en ella o en la casa, en lo que sea. No podía yo seguir compartiendo. Y eso hizo que pasáramos un momento difícil con la comida. Y yo había adelgazado mucho. Yo llegué aquí a Argentina pesando casi 56 kilos, ¿no? Por las dudas. Ahora peso 80 y algo. Pero bueno, ahora es extraño ese peso, ¿verdad? No, pero en realidad llegué así, pero no fue por mi elección. Fueron momentos difíciles. ¿Y saben qué era lo que nos mantenía felices? Que aunque no tuviésemos todos esos manjares y cosas lindas, ahí estábamos juntos, unidos los tres. Y sabe, uno siempre decide, yo prefiero quedarme aquí pasando problemas con ellos que abandonarlos y seguirse feliz yo. Por eso mi corazón no puede estar aquí al 100%, está comunicado con ellas también hasta el día que Dios me permita traerlas o que todo mejore. Pero mientras yo tenga aliento de vida, las voy a ayudar. A mi familia y a todo el que necesite. Y me acuerdo que un día mi mamá, yo me veía mi cuerpo y me veía casi las costillas, ¿no? Ahora ya no las recuerdo, pero me las veía. Y entonces, ¿qué pasa? Me las veía así. Y yo me decía a mí mismo, qué delgado que estoy. Aparte yo era una persona muy acomplejada de mi físico. Era muy acomplejado. Y mi mamá me decía, no importa, hijo, estando ella también delgada. Esto es lo más impresionante. Siempre tenía una palabra para animarme. Y decía, no importa, hijo, ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores. Y cuando ella me dijo eso, pasarían años hasta que yo esté aquí. Y cuando yo traigo esa memoria, digo, wow, qué tremendo es el poder de una madre, con pocas palabras que te puedan decir. Qué tremendo es el poder de alguien que te alienta, que te anima, cuando esa misma persona está pasando incluso peor que vos. Porque imagino que para mi mamá también era un sufrimiento tenernos así, vernos así, no era lo que ella planificaba. Y sabe, ¿cuánto nomás sufre el Señor cuando nosotros fracasamos en algo? Cuando tenemos ese momento difícil y nos cuesta levantarnos, nos cuesta volver sobre nuestros pies. Qué difícil es eso. Pero qué lindo es que el Señor siempre te dice, ánimo hija, ánimo hijo, sigue adelante, sigue insistiendo, sigue viniendo, sigue levantándote, que a tu tiempo vas a cosechar lo que estás sembrando. Amén. Y qué lindo es eso, porque a pesar de las dificultades de la vida, el Señor nos mantiene en pie. Amén. Y eso significa que no somos fracasados. Tú podrás haber pasado por cualquier cosa y estar pasando ahora un momento duro, pero no fracasas siempre y cuando te mantengas aquí de pie con el Señor. Amén. Porque lo que el diablo quiere es hacerte creer a ti que tú no vas a avanzar, que esto no es para ti. Mejor quédate en tu casa, eso no es para ti. Sigue en tu casa con tu problema, a ti nadie te va a ayudar. Eso es lo que el diablo quiere. Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Y si ha vencido al mundo, usted también va a vencer. Eso es lo que importa en estos tiempos, mis amados hermanos. Quiero terminar con esto. Dice la Biblia que en ese momento, en el versículo 13, nadie le quería preguntar a Jesús quién era, porque ya al Jesús estar allí resucitado, ya no había dudas de que Él era quien dijo ser. Y cuando Dios ha entrado en tu vida, te ha hecho milagros, ha hecho sanidades, has visto a Dios obrar en tu familia, en tu propia vida, ¿qué otra pregunta le puedes hacer al Señor?
¿Cómo vamos a seguir dudando y decir, Señor, ¿será que de verdad tú estás conmigo? Señor, ¿será que de verdad tú vas a cuidar a mis hijos? Señor, no. Despeja esos pensamientos. Aférrate a Él, porque Él quiere también que te suelte la mano para que tú aprendas a madurar. ¿De qué otra forma vas a madurar tu fe si no es como tú reaccionas cuando tú tienes momentos difíciles? Todo el mundo sabe reaccionar en momentos fáciles, en momentos lindos, momentos de celebración. Todos celebramos, gloria a Dios, aleluya, y saltamos y brincamos. Pero cuando viene el momento difícil, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo te pones tu vida? ¿Tu corazón cómo está cuando tú ves que las cosas salen mal? Ahí es donde madura tu fe. Porque ahí es donde tú dices, bueno, aunque pasó esto, yo voy a seguir aferrado a Dios. Aunque me pasó esto, Dios no me va a dejar morir. Dios no me va a dejar desamparado, porque es su promesa, no la mía. Por eso yo siempre les digo, mis amados hermanos, cuando ustedes se sientan mal, igual vengan a la iglesia, porque no son sus sentimientos, es la promesa de Dios. Dios no te va a amar como tú te sientas bien, ni cuando tú te sientas mal no se va a acordar de ti. No son tus sentimientos, es la promesa de Dios. Yo todos los días, esto me recuerda también otra cosa, todos los días cuando salía de la secundaria había una persona que vendía bebidas refrescantes, una bebida a base de fideo que se llama chicha, algo refrescante. La compraba todos los días después de secundaria, y un día me intoxiqué y le decía al médico, ¿por qué me intoxiqué si yo todos los días tomo esto? El médico me decía, pero es que todos los días el cuerpo no está igual. Nuestros sentimientos no siempre van a estar iguales. Algún día vamos a sentirnos mal, pero eso no tiene por qué aminorar mi fe. Mi fe va más allá de mis sentimientos. Yo quiero que el Señor me ayude a utilizar mi fe madura, que cuando las cosas salgan mal, yo pueda decir, Señor, aquí estoy de pie. Señor, aquí estoy. Señor, yo continúo estando aquí. Estoy de pie porque tú me sostienes. Eso es lo que usted tiene que aferrarse, mi amado hermano. El fracaso es parte de nuestra vida. Las cosas van a salir mal, y te lo estoy diciendo desde ahora. No te estoy prometiendo 1.000.000 de bendiciones o vendiéndote ese evangelio falso de pare de sufrir, venga y no tenga problemas. No, eso es falso. Usted cuando venga va a tener problemas. Cuando venga Cristo va a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le va a hacer la guerra. El diablo va a querer que usted desista, renuncie, para que ustedes hagan un montón de tonterías que habla el pastor. Eso es lo que el diablo quiere poner en tu mente. Pero cuando tú pones en práctica las cosas de Dios y te das cuenta, ¿qué pasó acá? Aquí hay algo diferente, aquí hay algo lindo, aquí hay algo honesto. Y que podamos ser como Jesús, que buscó a Pedro, porque Pedro también fracasó. Pedro le dijo al Señor, yo no te voy a negar, voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. ¿Y qué le dijo Jesús? No cantará el gallo hasta que me niegue 3 veces. Y efectivamente, Pedro negó la 3ª vez, y dice la Biblia que ellos intercambiaron mirada. Jesús miró a Pedro, y cuando lo miró se acordó de la palabra y lloró amargamente. Pero miren lo bueno que es el Señor. En vez de Pedro ir al Señor a pedirle perdón, el Señor fue a buscarlo a él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que la 3ª vez que le preguntó se puso triste de que le preguntara por 3ª vez. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, lo restituyó a la labor que Él le había dado. Esta labor hoy la tienes tú en tus manos. Hoy tú eres ese representante. Hoy Cristo quiere que a pesar de tu fracaso, tú te levantes para hacer las cosas bien. Tu fracaso no determina tu futuro. Al final ganamos nosotros. Amén. La Biblia dice que somos más que vencedores según Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros no tenemos que llorar desconsoladamente porque algo malo pasó. No, hay que aprender de esa situación. Esa situación, ¿qué te enseñó? ¿Qué lección sacaste? De ahí vas a salir victorioso. Solo si confías en aquel que te llamó. Amén. Si tú te aferras a Cristo, no te lo digo yo, lo dice la palabra, Él nunca te va a desamparar. Amén. Lo hizo en mi vida y estoy aquí para predicártelo, para decírtelo. Lo hizo en mi vida. Él me sostuvo, aun cuando yo le había dado la espalda. Yo estaba apartado del Señor y Él me trajo de vuelta a su redil. Y no cambiaría nunca lo que Dios me ha dado por volver al chiquero del mundo. Porque del chiquero del mundo lo vas a disfrutar un tiempo hasta que te vuelvas a sentir vacío. Y ahí es donde vas a ir después.
¿Qué te pasa ahora? Vas a tener que volver a los pies de Cristo y va a ser difícil volver a tomar el tiempo que Dios hace rato que te lo está poniendo para que avances. Mis hermanos, con esto cierro. Santiago del Estero está llorando lágrimas de sangre. Santiago del Estero nos necesita a la iglesia. Yo no vine aquí para que ustedes salgan de una iglesia y formemos una nueva. Vinimos acá porque Dios nos llamó para que hagamos cosas en Santiago, para que Santiago conozca de Cristo. Si Dios nos ha traído aquí, ha sido respuesta también de oraciones que todos ustedes han hecho, de que Señor, llévame al lugar donde tengo que estar, llévame al lugar que te ame, que haga la obra tuya. Y hemos visto cómo hemos crecido aún en medio de la tempestad. Por eso, mis amados hermanos, si hay o no fracaso, sigamos adelante. Yo les quiero pedir un favor antes de terminar este mensaje. Cuando pasen las cosas mal, lo primero que tienes que hacer, doblar tus rodillas y decir: Señor, no tengo el control de esta situación, me siento mal, por favor, ayúdame a no caer, ayúdame a no renunciar a ti, ayúdame, porque hay situaciones que son más grandes que yo, pero si tú me sostienes, las cosas van a salir bien. Amén. 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 Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar.